Bienvenidos a La Ventana de José. Este programa se transmite a través de tu canal, Visión J. El día de hoy hablaremos de Perú. Y es que el Perú es el país que mayor esfuerzo económico ha hecho en toda Latinoamérica, al asignar el 12% de su Producto Bruto Interno para combatir los efectos del COVID-19. Y los resultados son desastrosos. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Por qué es que el presidente Vizcarra no utiliza las herramientas legales que le da la Constitución y las leyes? ¿Por qué es que el presidente Vizcarra no utiliza toda la capacidad instalada del Estado peruano? ¿Por qué es que el presidente Vizcarra no encabeza la lucha contra el COVID-19? El día de hoy analizaremos juntos este tema. Daré sugerencias. Quédate, este programa te va a gustar. Vamos con los auspiciadores que hacen posible este programa. La empresa suiza Blue Point S.A., la estadounidense Lala Investment US LLC, unidos para hacerte la vida mejor, y SL Cleaning Services, limpieza y desinfección de residencias y comercio. Suscríbete. La Ventana de José es un programa que se transmite desde el estado de Florida en los Estados Unidos de Norteamérica. El Perú es el país que mayor esfuerzo económico ha hecho en toda Latinoamérica, al destinar alrededor de 26.000 millones de dólares para enfrentar los efectos del COVID-19. Esto representa alrededor del 12% de su Producto Bruto Interno. Y los resultados son desastrosos. El Perú, el día de hoy, 31 de mayo del 2020, se encuentra en toda Latinoamérica en segundo puesto, junto con Brasil, al exhibir la cifra de 136 muertos por cada millón de habitantes, superado solamente por el Ecuador, que tiene 196 fallecidos por cada millón de habitantes. ¿Qué pasó con el Perú? ¿Por qué el gran esfuerzo económico no es compatible con los resultados positivos? Y es que el presidente Vizcarra, desde el primer momento, cometió error tras error. El presidente Vizcarra no tomó en cuenta su sentido común, no utilizó las herramientas legales que le dan la Constitución y las leyes. El presidente Vizcarra no ha utilizado toda la capacidad instalada del Estado peruano. El presidente Vizcarra, el día 15 de marzo, en mensaje a la nación, da cuenta que después de haber tenido una reunión con su Consejo de Ministros, ha emitido el Decreto Supremo 044/2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual declara en estado de emergencia nacional por 15 días al país. Con ello, restringe el ejercicio de los derechos ciudadanos que tienen que ver con la libertad, con la seguridad, con el libre tránsito, con el derecho a reunirse, con la inviolabilidad de domicilio. Hace cierre de fronteras y determina que se suspenderá a partir del día siguiente a las 23:59 todo el tránsito aéreo, terrestre, marítimo y pluvial, entre otras medidas. El presidente Vizcarra tomó
en cuenta el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, referente a atribuciones y obligaciones del presidente de la República, en su inciso 14, solamente de manera parcial, porque el inciso 14 indica que el presidente tiene que presidir el Consejo de Seguridad Nacional, y no lo hizo. Solamente utilizó este inciso 14 en lo que se refiere a la Policía Nacional y al Ejército, a quien les encargó labores de disuasión y represión. El Perú fue el primer país en toda Latinoamérica que declaró estado de emergencia y cuarentena. Aparentemente el presidente era consciente de la magnitud de la pandemia, pero no. El COVID-19 es un asunto de seguridad nacional. La Organización Mundial de la Salud ya había declarado que el COVID-19 era una pandemia. El presidente no cumplió o está cumpliendo de manera parcial con la Ley 29158, Ley del Poder Ejecutivo, artículo 2, Principio de Servicio Ciudadano, inciso 8, prevención, gestión para enfrentar los riesgos que afecten la vida de las personas y para asegurar los servicios fundamentales, ni el inciso 5, predictabilidad. La gestión brinda información veraz, completa, confiable y oportuna que permita conciencia bastante certera acerca del resultado de cada procedimiento. El día de hoy, las personas e instituciones ya empiezan a dudar sobre las cifras de contagiados y muertos. No se sabe cuántos recibieron el primer bono de 380 soles, un equivalente aproximado a $110. No se tiene conciencia en qué se vienen gastando estos 26.000 millones de dólares, pero parece que esto no basta, y es que el gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional la línea de crédito de 11.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Línea de crédito que se acaba de aprobar el 28 de mayo. El presidente no ha sido consciente de la magnitud de la pandemia porque no ha utilizado la Ley 28478, Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, el que preside y está compuesto por el Consejo de Seguridad Nacional, el Sistema de Inteligencia Nacional, el Sistema de Defensa Civil, los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales. El Consejo de Seguridad Nacional está compuesto por el presidente de la República, que es quien lo preside, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Justicia, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia y, en este caso, el ministro de Salud. Si el presidente Martín Vizcarra hubiese sido consciente de la magnitud de la pandemia, él, antes de declarar el estado de emergencia, tuvo que haberse reunido con su Consejo de Seguridad Nacional, que por mandato de la Constitución y de las leyes vigentes, él preside. Este organismo tiene el poder de impartir políticas transversales y de orden jerárquico. Él se hubiese percatado de que él no podía suspender de manera intempestiva el transporte aéreo, terrestre, marítimo y pluvial, porque iba a dejar varados a muchísimos peruanos que habían viajado al interior del país o al extranjero, por turismo, por trabajo o hacer simplemente gestiones. Sus técnicos le hubiesen dicho de que necesitaba tantas horas para que todas las personas regresen a sus lugares de origen. Si este tiempo era demasiado,
el presidente pudo haber hecho uso de toda la capacidad instalada del Estado. El presidente dispone de helicópteros, aviones, camiones militares, y si esto no era suficiente, vehículos de la administración pública. Y si esto aún no era suficiente, subsidiar pasajes en las diferentes empresas de transportes. Esto hubiese evitado el fenómeno que el periodismo peruano bautizó como los caminantes. Gente que después de la primera cuarentena de 15 días pugnaba por llegar a sus lugares de origen. El presidente Martín Vizcarra delegó el tema de los caminantes a la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, quien no tuvo un buen papel en la solución de este problema. Esto contribuyó con diseminar en muchos de los casos el virus a nivel nacional. Si el presidente se hubiese reunido con su Consejo Nacional de Seguridad, él se hubiese enterado que sus hospitales y centros de salud no venían cumpliendo con la ordenanza de la Organización Mundial de la Salud, quien exige que todo centro de salud tenga un stock de por lo menos 3 meses de equipos de bioseguridad. El presidente hubiese podido disponer la inmediata compra de estos equipos. Esto hubiese evitado la muerte de 22 médicos, otros 33 en cuidados intensivos, y al día de hoy 1067 médicos contagiados. Esto hubiese evitado las bochornosas imágenes de enfermeras protegiéndose con tapabocas de tela y bolsas plásticas. El presidente Martín Vizcarra se hubiese enterado de que existían solamente 186 camas UCI al 15 de marzo, día que se declaró la emergencia. Entonces, el presidente Martín Vizcarra hubiese dispuesto la implementación de más camas UCI. Y si esto no era suficiente, comprar hospitales de campaña para ponerlos o instalarlos en descampados y en estadios a nivel nacional. Si el presidente Martín Vizcarra hubiese sido consciente de la magnitud de la pandemia, él se hubiese percatado de que policías y militares carecían de equipos de bioseguridad y que iban a tener contacto directo con la población, con lo cual ha originado la muerte hasta hoy de 100 policías y el contagio de 4.000. Nos hemos podido evitar las desgarradoras imágenes de ver policías que llegaban a hospitales y no los atendían, o ver policías moribundos que clamaban por ayuda y se los dejó morir, se los dejó a su propia suerte. Si el presidente Martín Vizcarra hubiese convocado a su Consejo de Seguridad Nacional, se hubiese percatado de que 1 de cada 3 peruanos no tiene agua potable. Por lo tanto, él no podía establecer una cuarentena tal cual como él dispuso. Quédate en casa y ya. El presidente Martín Vizcarra no hizo uso de la capacidad instalada del Estado peruano. Debió disponer cisternas del Ejército, de la Marina, de la Aviación, o por último, contratar particulares para que proveyeran de agua en tanto el ciudadano se queda en su casa. El presidente Martín Vizcarra hubiese sido consciente de que solo el 37% de hogares peruanos tiene una computadora y especialmente la gente vulnerable no lo tiene. Por lo tanto, eso de establecer una plataforma virtual para que los pobres puedan ver si son beneficiarios de un bono
obligaba a la gente a salir a buscar a alguien que tenga computadora, busque si es beneficiario, luego ir a los bancos, hacer largas colas, cobrar su bono y luego ir a centros de abastos que no estaban hechos para el distanciamiento social. Si el presidente Martín Vizcarra, antes de declarar la emergencia, se hubiese reunido con su Consejo de Seguridad Nacional, él hubiese sido informado que de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017, en el Perú, solo el 49% de hogares tiene refrigeradora. Esto iba a originar un gran problema social, porque aquellos que no lo tienen tenían que necesariamente salir a las calles a comprar productos perecibles en mercados que no estaban habilitados para el distanciamiento social, como dije. Esto quizá hubiese permitido al presidente habilitar calles o avenidas para establecer puestos de venta con cierto distanciamiento, para que a su vez los ciudadanos puedan hacer sus compras obedeciendo el distanciamiento social y no produciendo aglomeraciones, lo cual ha contribuido para que la gente se contagie y tener estos resultados. Si el presidente Martín Vizcarra tuviese una verdadera lectura del país, supiera que el mayor problema del Perú es la corrupción. Entonces, él no pudo, no debía otorgar dinero a los alcaldes, a 1.900 alcaldes, de los cuales 1.300 ya están cuestionados por la Contraloría General de la República. Esto va a hacer colapsar tanto a la Contraloría como a los fiscales o a nuestro sistema judicial, porque cuando pase la pandemia, estos se dedicarán a investigar a los corruptos del COVID-19, olvidándose de los corruptos de Lavajato, donde el presidente Martín Vizcarra tiene que atender por lo menos 40 juicios. El presidente Martín Vizcarra no ha entendido, aún no lo entiende, que una cuarentena se establece para evitar la línea de contagio. Casi todas sus políticas implementadas han conllevado a la aglomeración, lo cual ha incrementado el contagio y nos ha puesto en el ranking de más muertos por millón en todo el mundo. Nos encontramos en el 10º puesto, con cifras oficiales, porque de acuerdo a la revista Time Economic de Inglaterra, en el Perú por coronavirus han muerto ya 17.000 personas. Esto es compatible a la tasa de mortalidad que se tiene de tanto el año pasado como el antepasado, en los cuales existe una tasa que cada mes mueren alrededor de 9.000 personas en el Perú. Entonces, si tomamos en cuenta abril y mayo, tendríamos 18.000 muertos, pero tenemos 35.000. O sea, los 17.000 muertos adicionales por COVID-19 que indica la revista Time Economic. El presidente Martín Vizcarra está evadiendo su responsabilidad al no convocar a su Consejo de Seguridad Nacional, que por mandato de la Constitución y las leyes vigentes, él tiene la obligación de presidir. En vez de esto, él ha delegado su responsabilidad en el Comando de Operaciones COVID-19
encabezado por la señora Pilar Mazzetti, organismo que está conformado por funcionarios de tercera y cuarta categoría en el orden jerárquico del poder. Organización que está adscrito o pertenece al Ministerio de Salud y que no tiene autoridad para impartir políticas ni disponibilidad de gasto. Esta organización está conformada por la señora Pilar Mazzetti, que lo preside, con un representante del Ministerio de Salud, un representante de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, un representante de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y un representante de las clínicas privadas. Como ustedes entenderán, con este equipo no se puede solucionar nada. El presidente Martín Vizcarra está delegando su responsabilidad en sus ministros, que han demostrado improvisación, falta de empatía y que carecen de experiencia en el manejo de situaciones de emergencia y de calamidad pública. El presidente Martín Vizcarra está evadiendo su responsabilidad al no convocar y presidir el Consejo de Seguridad Nacional y enfrentar de manera ejecutiva y corporativa con todas las instituciones del Estado, con toda la capacidad instalada, con los 26.000 millones de dólares destinados para enfrentar los efectos del COVID-19, con la autoridad y el poder que las circunstancias obligan. El presidente Martín Vizcarra, hace unos días atrás, en respuesta a sus críticos, dijo que existen muchos generales después de la batalla. Es bueno tener generales después de la batalla, especialmente de las batallas perdidas, para poder analizar todas las circunstancias que nos llevaron a perder esas batallas y poder enmendar errores para mirar las próximas batallas con otra cara y poder vencer las batallas futuras que nos llevarán a vencer la guerra. Yo el día 7 y 8 de abril hice 2 programas completos en donde expongo la manera de hacer una cuarentena de acuerdo a la idiosincrasia, a las costumbres, a las formas, a la realidad de los pueblos de América y especialmente del Perú. Voy a dejar el link para que ustedes lo vean y lo puedan criticar. Lo cierto es que el presidente Martín Vizcarra no ha entendido la magnitud del problema. ¿Qué sugiero? De que el presidente Martín Vizcarra convoque de inmediato a su Consejo de Seguridad Nacional y que lo presida para resolver los problemas de manera ejecutiva. Que el presidente Martín Vizcarra cambie a sus ministros por los mejores peruanos en cada cartera. Que el presidente Martín Vizcarra disponga que se publique en el portal del Estado cómo se viene gastando esos 26.000 millones de dólares. Que se disponga además que se publique la relación de todas las personas que han sido beneficiadas con el bono de 380 soles con nombre y apellido. Que se publique además todos los muertos, la relación de fallecidos por COVID-19 con nombres y apellidos. Que se publique además la relación de todos los medios beneficiados con publicidad estatal por el COVID-19. Que cambie la forma de hacer la cuarentena, porque esa forma no ha dado resultados, ha sido un fracaso. Que modifique una forma de cuarentena que se ajuste a la realidad nacional, a la idiosincrasia y a las costumbres
de su pueblo. Si esto no se hace, tendremos una mortandad dolorosa para nuestro país. La crisis moral, económica, social será sin precedentes. El presidente es errado y tenemos que decirlo. Tenemos la obligación moral y patriótica de decirle al presidente que está errado y que tiene que tomar las riendas del país y no evadir su responsabilidad. Amigos, si les gustó este video, dale like, compártelo, opina, porque tu opinión en tu canal cuenta. Y suscríbete, porque cada vez somos más.